Bienvenidos al repaso de la lección 3 de este trimestre. Esperamos que las ideas que vamos a presentar sean útiles, que puedan ser prácticas para aplicar en su lección, en su repaso. Quiero informar que las ideas que presentaremos mayormente están impresas en hojas, y en algún momento aparecerá una liga en esta página para que ustedes puedan imprimir las hojas y así no tienen que escribir en este momento, sino solamente escuchar. Bien, la lección 3 se titula Soportar la tentación. En la parte del domingo se presentan una serie de expresiones, de palabras claves que tienen que ver con el proceso de la tentación, la caída o cuando uno sobrevive a la tentación. La estrategia que quiero sugerir es, y vienen en estas hojas, hay 10 palabras claves que se presentan en la sección del domingo y la idea es que usted las escriba en una hoja más o menos como esta, en donde aparezcan las palabras claves, obviamente en forma desordenada, revueltas, las corta con una tijera y entonces forma grupitos de 2 o 3 miembros de su clase y entrega un paquetito de estas tiras, cada una de las cuales tiene una palabra clave, obviamente revueltas. Y entonces les da unos 5 minutos para que ellos ordenen esas tiras en la forma como ellos consideran que debe ser o sucede la tentación y obviamente haciendo repaso del contenido del domingo. Esto va a provocar posiblemente que haya algunas diferencias y sería muy interesante que en el momento en que haya diferencia el grupo que está presentando explique por qué esas diferencias, en qué pensó, qué perspectiva usó. Entonces, para el lunes se presenta una sección bíblica que tiene que ver con la tentación y la caída de Eva, Génesis 3, primeros 6 versículos. Y lo que queremos sugerir para esta estrategia del contenido del lunes es que se le den unos minutos para que ellos analicen el texto y que traten de encontrar cuáles fueron las estrategias que Satanás usó para confundir a Eva, sembrar un poco de desconfianza y llevarla finalmente al pecado. En las hojas que se presentan en el archivo adjunto están algunas de esas ideas y usted podría hacer una especie de repaso general de estas estrategias. Hay una pregunta, sin embargo, que me gustaría que hiciera al final. ¿Creen ustedes que Satanás todavía usa esas mismas estrategias? Haga pensar al grupo. Si dicen sí, ¿por qué? Y si dicen no, ¿por qué? Yo pienso que hay muchas estrategias que Satanás sigue usando y con mucho éxito. En la parte del martes, al final del contenido del martes, hay 3 preguntas que considero que son muy importantes porque al contestarlas nos ayuda a bajar al terreno de la realidad, tomar esos conceptos y aplicarlos a nuestra vida diaria. Creo que será un ejercicio interesante, puede llevar 5, 6, 7 minutos y con esto se obtiene un gran provecho al hacer esta reflexión. En la parte del miércoles yo le he titulado palabras, palabras, palabras y más palabras. La pregunta central es, ¿qué tan importantes son las palabras? ¿Qué tan poderosas son las palabras? Allí hay muchas cosas que se pueden decir. El título de este día es Tardo para hablar.
La pregunta es, ¿por qué se nos pide a los cristianos que seamos tardos para hablar? ¿Cómo imaginas a un cristiano tardo para hablar? ¿Será que es tartamudo? No creo que se refiera a eso. Hay algunas otras preguntas. ¿Por qué Santiago nos pide que como cristianos seamos tardos para hablar? Bueno, habría que ver el contexto. Ahí hay algunas ideas. Y otra cosa que se puede hacer en esta sección es pedirle a tu clase, a los miembros, que titulen ese día con otras palabras, pero con la misma idea. Este ejercicio es un ejercicio que mejora la comprensión. ¿Con qué otras palabras podrías titular esta sección del miércoles? Hay una frase de la sabiduría popular que dice: habla mientras estés enojado y pronunciarás un discurso del cual te arrepentirás después. Entonces, aquí puede haber una oportunidad de hacer algún testimonio. Claro, sin decir nombres, si es que va a hablar de cosas negativas, pero alguna persona que pueda compartir una experiencia que tuvo, un momento difícil en donde se pronunciaron palabras poderosas, pero que lastimaron. Podría ser en el aspecto positivo, palabras que fueron dichas en el momento oportuno y que dieron ánimo, dieron consuelo, dieron orientación y fueron altamente provechosas. También se puede hablar sobre palabras sucias, de doble sentido, palabras obscenas. No le vamos a pedir a los alumnos que digan palabras obscenas, sabemos que existen, pero a lo mejor podríamos preguntarles que nos den ejemplos de programas de televisión en donde han escuchado ustedes ese tipo de palabras, o sectores del periódico en donde se presentan algunos chistes, algunas bromas y se usan a veces algunas palabras sucias. Hay un ejercicio. Si tienes miembros que tienen Biblia con concordancia, podrías pedirle a alguno de ellos que busquen bajo la palabra bajo ese vocablo palabra, que busquen textos bíblicos que ilustren el tipo de palabras que Dios nos pide que digamos. Incluso en estas hojas que están en la liga, yo tengo aquí por lo menos 21 textos que se refieren a diferentes tipos de vocablos. Entonces, encontramos aquí la oportunidad de ver qué es lo que la Biblia nos aconseja. Hay otra cosa interesante. En el Deseado de todas las gentes hay 2 capítulos, el 7 y el 9, que hablan sobre la niñez de Jesús y la adolescencia de Jesús. De veras vale la pena dar una leída a esos 2 capítulos y entresacar de esos capítulos cómo hablaba Jesús, cómo se refería, a quién, con qué palabras, en qué momentos. Son ideas muy interesantes. Otra pregunta muy buena, muy útil que pudiéramos hacer es cómo purificar nuestras palabras. No todos hemos nacido en el seno de una familia adventista y bueno, en nuestro vivir los primeros años pues recibimos todo tipo de palabras, incluso las usamos, y cuando nos convertimos las abandonamos y por allá están en algún rincón de la mente oxidadas porque no las usamos. ¿Cómo puedo purificar mis palabras? Hay que dar unos minutos para que los miembros de la clase opinen. Aquí en las hojas de ese archivo adjunto hay algunas ideas de cómo se pudieran hacer. Finalmente, en las preguntas del viernes hay ideas del poder de las palabras, y yo quisiera sugerir que busquemos, o que le pidas a algunos miembros de tu clase que busquen ejemplos bíblicos de palabras poderosas, y otro grupo que busque ejemplos actuales de palabras poderosas. Por ejemplo, Jesús estaba frente a una pared de piedra y dijo 3 palabras: Lázaro, ven fuera. Y miren lo que sucedió. En otra ocasión el pueblo de Israel estaba en guerra y el líder dijo: sol, detente en Gabaón. Y miren lo que sucedió. Ahora,
Ejemplos actuales, cuando estamos frente al pastor con la novia por un lado y nos dicen la amarás, la protegerás en la salud y en la enfermedad, bla, bla, así lo declaras. Y cuando tú dices así lo declaro, esas son palabras poderosas. Son ejemplos. Pide a tu clase que den algunos otros ejemplos. Algo que puedes hacer también es pedirle a tu clase que busque Santiago 1, 12 al 21, que lo lea y que haga un bosquejo temático. Ese ejercicio ayuda muchísimo a la comprensión de los conceptos que se vierten en ese segmento de la Escritura. Ahora, Romanos 6, 17 y 18 dice que somos esclavos del pecado y somos siervos de Dios. Lee esos textos y la pregunta es: éramos esclavos del pecado, fuimos libertados, pero llegamos a ser siervos de la justicia. ¿Cómo? Salimos de la esclavitud y llegamos a la servidumbre. ¿Esa es una ganancia? Bueno, ahí hay algunas cosas que ver. Miren, por último, en el contenido adicional para maestros se cuenta la historia de un señor que se llama Barry Black. Por favor, lean esa historia, aplíquenla, úsenla, es muy útil. No solamente se trata de hablar, hay algo más que puede hacerse. Bien, hay otras preguntas que no hemos podido presentar, pero que están escritos en estas hojas y esperamos que sean verdaderamente una bendición y que puedan ser útiles para conducir el repaso de la lección 3 en su escuela, en su grupo. Muchas gracias.